Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy, ¿quién nos llega a nuestra casa? ¿Quién nos visita? El doctor Marcelo Di Salvo. Él es un querido amigo, él es abogado, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, docente universitario, y la conducción que la va a realizar dos queridas amigas. Porque es tan genio nuestro querido Marcelo, que son dos las conductoras, la doctora Elsa Meñel y la doctora Carmen Ortellado, las dos abogadas laboralistas. Bueno, la verdad un placer tenerte acá, Marcelo, que te queremos un montón. Gracias, Elsa, gracias, Carmencita, que están ahí. Así que si se quieren desmutear, y realmente los tenemos acá, y les paso el lugar para que realicen la conducción. Gracias, Marce, gracias por Por estar. favor, a Gracias, Elsa. ustedes. Vos, un beso, Andrés. Gracias, mi amor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás, Elsa? Bien, bárbaro, gracias. Bueno, como para empezar, ya sabemos que vos actualmente te dedicás a la obra pública, pero para las personas que no te conocen, nos encantaría que nos contaras cuáles fueron tus inicios en la profesión y por qué decidiste ser abogado. Bueno, no vale reírse. Si se ríen, No, cortamos la conversación acá, ¿sí? Yo decidí ser abogado en tercer año del secundario cuando me tocó diseccionar una cucaracha. Me di cuenta que para médico no iba a estar. Y los hijos de Thanos éramos, o serás abogado o serás médico. No, mentira. La verdad que me decidí ser abogado cuando sí, es cierto, estaba en la secundaria. Yo tengo 53 años, entonces gran parte del secundario lo cursé bajo, en la primaria y el secundario bajo el régimen militar, ¿sí? Y cuando estaba en tercer año, cuarto año, tuvimos el advenimiento de la democracia y todo eso que empezó a ser, bueno, los nuevos derechos, la defensa, el poder decir, che, esto está mal, esto no me gusta, digamos que me picó y sentí la necesidad de, bueno, de encarrilarme para ese lado. Sentía que ser abogado estaba bueno, y recuerdo que tuve un profesor de educación cívica en ese entonces, formación moral y cívica, hasta tercer año, que me decía que el tipo me decía que era bueno para defender, se ve que era bastante hincha. Y bueno, ahí dije, quiero ser abogado y nada, hasta el día de hoy, si tengo que elegir, abogado seré, sin dudas. y sé que tuviste Arra- pasos por diferentes lugares antes de llegar al Ministerio de Obras Públicas. ¿Nos puedes contar sucintamente cuáles fueron tus pasos? Sí, claro. Bueno, yo me recibí allá por el año 92, aproximadamente, 1992. La tierra estaba caliente, la gente andaba a los saltos entre cráter y cráter. Eh, y, y la verdad que mientras había estado estudiando, no había tenido mucho contacto con lo que era el poder trabajar en estudios jurídicos, lo que hacían todos, ¿sí? El práctico profesional, de hecho, fue un elemento muy importante para ir insertándome en lo que la teoría venía haciendo. Tuve suerte cuando me recibo en poder ingresar al municipio de 3 de febrero, y ahí entré en las jurídicas, arranqué escribiendo en las computadoras porque en ese entonces todavía estaban las máquinas de escribir, entonces viste que por lo general cuando uno es pibe tiene más cercanía con la tecnología que cuando se es más grande. Hoy lo padecemos, ¿sí? También. Totalmente. Bueno, en aquel entonces imagínense lo que era migrar de la máquina de escribir Lexicon a un WP, era en aquel entonces el Word Perfect se utilizaba. Y bueno, la verdad que ahí mis compañeros de legales me enseñaron mucho, mucho de lo que hoy puedo ejercer. Fue mi primer contacto con el derecho, nada, desde el Roberto Espósito, que era mi director de jurídico, y un día me dijo, doctor, acompañe a estas personas a tribunales, no sabía dónde quedaba tribunales, un genio el viejo. Bueno, y todos mis compañeros realmente me enseñaron y
y me enseñaron a querer mucho más la profesión. También ahí muchos tenían una fuerte participación en el Colegio de Abogados de San Martín. Y ahí es donde yo me integré también al Colegio de Abogados de San Martín. El Colegio de Abogados tuvo su cuota importante también, porque yo lo he dicho desde aquel entonces y hasta hoy, el colegio como tal es un facilitador para el abogado tímido, ¿sí?, para poder empezar a ejercer la profesión. Porque, a contrario de lo que uno cree, no fue una institución que te decía, vos sos abogado, tenés que saberlo, sino que fue una institución que decía, mirá, lo que no sepas, vení, preguntarlo acá que te vamos a dar una mano. Y fue la mejor manera de poder ir insertándome en el ejercicio. Recién les decía, yo vengo de una familia, y eso sí es cierto, una familia de laburantes, donde el primer profesional fui yo, para que se den una idea, ¿sí? Entonces, no, era muy difícil. Y la verdad que, bueno, municipio por un lado y colegio por el otro, me trajeron hasta ahí. De 3 de febrero me fui a Luján, ya como director de jurídicas en el año 2009. En el 2011 tengo la suerte que Marcos Vilaplana, que hoy es el presidente del Colegio de San Martín, me convocó para ir a trabajar con él en el municipio general San Martín. Ahí me hice cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, después fue Dirección General de Asuntos Jurídicos. Creo que hicimos una muy buena gestión, y pudimos llevar a la práctica muchas de las cosas que pensábamos en cuanto a la aplicación del derecho y en cuanto a poner en valor el rol del abogado, ya no el litigante solamente, sino aquel abogado que trabaja detrás de un escritorio, despachando y resolviendo cuestiones y tratando de hacer conocer lo que era la materia contenciosa administrativa. Y bueno, después tuve la suerte que Gabriel Catopodis lo designaron ministro de Obras Públicas y nada, y me convocó, y obviamente a donde vaya Catopodis vamos. Y bueno, hoy estoy acá, charlando con ustedes. Bueno, perdón yo que se me cortó justo cuando nos estaba presentando Andrea, por favor. Yo te quería preguntar, del momento que te recibiste, ¿no? ¿Cuál fue tu primer, o sea, elegiste alguna rama en sí, en particular, o te fue llevando en el trayecto de ejercicio de la profesión a lo contencioso administrativo hasta llegar a donde estás, ¿no es cierto? ¿O tenías otro perfil, digamos? La verdad es que yo la carrera la hice en la UBA, me recibí en la UBA, en orientación general. Hice la orientación general porque por horario fundamentalmente, trabajaba todo el día y entonces estudiaba de noche y la única oferta que había era esa, la general. En cuanto a orientación, la verdad es que el entrar en la municipalidad ya me fue dando un perfil en cuanto a querer hacer. Obviamente, cuando todos nos recibimos que queremos ser es penalista y de pelo largo. Terminamos así, contencioso administrativo y pelado, ¿sí? Pero la verdad que la cosa pública siempre me fue interesando. Y si bien tuve otras especializaciones, mucho en materia comercial, ¿sí? Derecho cooperativo, derecho bancario, sigo vinculado a esas ramas del derecho, la verdad que hoy la materia contenciosa es una pasión, y no solamente desde el punto de vista del derecho en sí mismo como letra muerta, sino aplicado a la gestión, ¿sí? La gestión pública y todo eso es lo que... Yo siempre digo que hay derecho hasta en la nota de salutación que se envía, ¿sí?, de un ministerio a otro ministerio, aunque parezca una pavada, ¿no? Pero una palabra mal dicha, una cuestión jurídica mal interpretada, desemboca en cualquier lado, y a veces en problemas que uno ni espera. Claro. Y específicamente, ¿cuál es el rol específico que realizás acá, en donde estás ahora, en el Ministerio de Obras Públicas, como director de Asuntos Jurídicos? ¿Qué es en sí ese título? Quiero que me expliques un poquito. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio se divide en 3 direcciones. Una es la Dirección de Asuntos Judiciales, que es la que lleva todos los litigios, ¿sí?, que puedan
atravesar el ministerio, en los que el ministerio es parte, ya sea en gran parte como demandado, ¿no? Claramente. Después está la dirección de dictámenes, que es opinar y emitir opinión jurídica sobre todas las cuestiones que son traídas a consideración. Ejemplo, la celebración de convenios por asistencia financiera, o convenios o licitaciones, o lo que fuese a llevar adelante, y o designaciones también del personal que pudiese, todo eso, todo acto que vaya a ser firmado por el ministro requiere de un dictamen jurídico. Y después una dirección que es la Dirección de Asistencia Técnico-Legal, que es una dirección que nosotros implementamos, que tiene por objeto esto que yo les decía hace un rato, traer a la práctica cotidiana, en lo que es el armado de procesos, en lo que es la rutina, en la descripción de rutinas, la cuestión jurídica. Bueno, tenemos que trabajar en la implementación de un programa, tenemos que trabajar en el armado de un circuito, qué cuestiones jurídicas pueden atravesar, qué es lo que no se puede dejar de lado. De eso se ocupa la Dirección de Asistencia Técnico-Legal. Y yo me encargo de ir coordinando todas estas cuestiones y ir articulando en la medida de lo posible, con los distintos secretarios, todas estas cuestiones. Y la verdad que como equipo de laburo es un equipo de trabajo fantástico, porque nada, pareciera que el pan, queso, Catopois hizo una elección espectacular de los tipos, porque realmente se nota que transpiran la camiseta de Obras Públicas. Realmente es un placer. Después le digo que uno podría decir, este pibe está mintiendo, es demagogo. No, créanme que cuando uno va contento a laburar es porque realmente vale la pena. Vale la Claro. pena. No, yo lo comentábamos hace un rato y lo comentaba con Carmen, que era lo llamativo a nivel noticias, o cuando uno lee un poco de noticias, la intervención que tiene el Ministerio de Obras Públicas en sus obras, es decir, está permanentemente inaugurando obras en todas partes, es decir, que tiene una intervención magnífica por lo que veo, ¿no? Que era lo que habíamos comentado. Y me gustaría saber si le podés decir así al público en general, porque hay mucha gente que no tiene idea de lo que es obra pública, ¿cómo puede contratarse la obra pública? Es decir, por una contratación directa o por licitación. ¿Cómo está actuando actualmente el Ministerio de Obras Públicas con respecto a esas dos formas de realizar la obra? Bueno, en principio, digo, no pretendo establecer nada académico, sino vamos a hacerlo más bien No, coloquial. sí. Y en todo caso, si quieren, después llamamos a la gente que sabe para que hable sobre esto, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas fue creado, sí, fue creado como tal, porque en la gestión anterior había sido eliminado, ¿sí? Había sacado de la estructura ministerial del Ministerio de Obras Públicas, formaba parte como una secretaría dentro de lo que era el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Con la nueva gestión, con nosotros, cuando se asumió el 7 de diciembre, el presidente Alberto Fernández dicta el DNU 7 del año 19, por el cual se modifica la ley de ministerios. Esa modificación de la ley de ministerios lo que hace es crear el Ministerio de Obras Públicas y le asigna distintas funciones. El Ministerio de Obras Públicas, en lo que tiene que ver con la ejecución del programa que tiene que llevar adelante, tiene dos abordajes principales. La ejecución de obras públicas en los términos de la ley 13.064, que prevé la ejecución de obra pública nacional. Bien, ahí es el Estado Nacional el comitente el que lleva adelante, ¿sí? Y bajo ciertas características y bajo determinadas modalidades de contratación, que es la licitación pública per se, ¿sí? Y luego admite algunas excepciones, ¿sí? Como concurso, licitación y hasta la contratación directa. Digo, hay distintas modalidades, pero digamos que la norma es la contratación, la licitación pública, ¿sí? Esa es una de las modalidades. Y la otra modalidad, que es una modalidad que no la inventamos nosotros, viene dándose desde ya varias gestiones y que realmente
resulta satisfactoria es la asistencia financiera a municipios, provincias y entes públicos para la ejecución de obras. Ahí el Ministerio tiene un rol de financiador, por decirlo de alguna manera, pero lo que hace es brindar esta asistencia financiera a proyectos que presentan las jurisdicciones para ejecutar obras públicas según se trate de la provincia o de los municipios, obras públicas provinciales o municipales, donde además de brindar esta asistencia financiera, previa evaluación técnica, evaluación económica de los proyectos que se presentan, tiene un rol de contralor al momento de solicitar las rendiciones de cuentas para verificar que los montos dados para el abordaje de esas obras efectivamente se hayan erogado como así lo indicaban los convenios de asistencia financiera que se suscriben. En ese contexto es que se da este programa de Argentina Hace, que fue lo primero que lanzamos. Es un programa de asistencia financiera a provincias, municipios y entes, donde tuvo un primer abordaje, que fue el programa Argentina Hace 1, que era un abordaje de mano de obra intensiva, obras de no gran envergadura en cuanto a su ejecución, ¿sí? Hay distintas tipologías, desde cordón cuneta, veredas, donde la característica principal está dada por su ejecución por mano de obra intensiva, cooperativistas, MIPYMES, asociaciones de vecinos, obras de impacto rápido en la sociedad. Después, como dicen los pibes, pintó pandemia. Sí, venía la pregunta, sí. Pintó pandemia. Y si bien todos tuvimos un cimbronazo, entendimos que, nada, que al parate que ya se le había dado al Estado y a la economía desde la gestión anterior, debíamos ser nosotros en alguna medida contribuir a reactivar. El ministro tenía por objeto, y nos lo decía, dice, lo que dice públicamente, nos lo dice a nosotros y nos lo dice por ahí no tan simpáticamente, sino diciendo, muchachos, pónganse a laburar porque nosotros tenemos que levantar esto, tenemos que poner nuestra parte para que efectivamente las obras se ejecuten, una obra ejecutada, en mano de obra contratada, es un almacén que abre, es una casa de ropa que vende ropa, es todo lo que atraviesa la obra, ¿sí? Y la verdad que nos está yendo muy bien, hay mucho ejecutándose, hay más de 1.500 obras, para que se den una idea, en todo el país. Obras públicas, un detalle que si hablo demasiado me pegan un cachetazo, me dicen, No, basta, no hables tanto. no, sumamente interesante. Obras públicas, digamos, la ley de ministerios lo que prevé es que bajo el Ministerio de Obras Públicas también funcionen otros entes descentralizados, como por ejemplo la Dirección Nacional de Vialidad, que lo habrán escuchado nombrar, que es la encargada de mantener los caminos de la República, claro. ¿Sí? Tiene una actividad muy importante también, se ha reactivado muchísimo la obra pública paralizada durante la gestión anterior en nuestra gestión, que tiene que ver con caminos. Está Corredores Viales, que se encarga de administrar todo lo que es peajes, la ruta, digamos, todo lo que pasa arriba de la ruta, no solamente cobrar peajes, sino el mantenimiento, todo lo que es las rutas, la gran parte de las rutas de la República Argentina. Tenemos el ENOSA, que sería como su par de AISA a nivel país, ¿sí? También con muchas cientos de obras reactivadas en cuanto a agua y saneamiento, bueno, el propio AISA, que también tiene una actividad muy importante, creo que no se me está esquipando ninguna, pero bueno, las secretarías nuestras, obviamente, Obras Públicas e Hídricos, tienen una actividad muy importante. Así que bueno, estamos muy cansados, pero contentos. Bueno, y ¿qué te iba a preguntar? Bueno, el tema de cómo
hoy estuve mirando la noticia del 17 de junio, o sea que hoy es muy fresca, que estaba hablando que se había realizado un diálogo con obras públicas sobre el presupuesto de las perspectivas de género. Perspectiva de Con la género, perspectiva de sí. género, sí. ¿De qué se trata eso? ¿Me explicás un Mira, poquito? el ministerio, ayer hubo una charla sobre eso. El ministerio y el ministro particularmente, ya lo venía haciendo cuando era intendente, en San Martín le da digamos, le pone un especial énfasis a todas estas cuestiones que tienen que ver con género, con inclusión, con transparencia, en todas las gestiones que se van desplegando. Y bueno, al frente del ministerio hay una impronta muy fuerte en cuanto a estas cuestiones de paridad, en cuanto a desmitificar que la obra pública es una cuestión de hombres estrictamente, ¿sí? En cuanto a que la mujer tenga su lugar de equiparación en el desenvolvimiento, insisto, no vista desde, bueno, tomemos mujeres para que manejen un escritorio. No, no, es a la par es a la par, ¿sí? Dándole realmente un lugar que fue postergado por años. Y bueno, desde la Dirección Nacional de Transparencia, desde la Dirección de Relaciones Institucionales, se viene trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, tanto en género, como en transparencia, como en visibilizar estas cuestiones que tienen que ver con la inclusión fundamentalmente. Bueno, eso está bárbaro porque siempre la mujer fue desplazada, ¿no? Como vos bien decías, en estas cuestiones donde son cosas varoniles, ponele, pero está bueno que ahora se ponderen eso a la mujer, le den el lugar que se merece, porque también tiene la misma capacidad que el hombre en este caso. Claramente. Y está bueno, me gusta que ponderen eso a la mujer, en este lugar, ¿no? De obras públicas que suena... Es como una dije cosa antes, dura, cemento dura, puro. Bueno, pesada. sí. Pero bueno, lo importante es que no queden palabras, sino que se vaya a la acción. Está bueno. Hemos pasado a la acción, no es que estamos viendo cómo lo hacemos, sino que tenemos protocolos diseñados, hay una actividad muy importante del ministerio que uno diría, bueno, pero es el Ministerio de Obras Públicas, como decís vos, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí, tiene que ver, para nosotros tiene que ver. Claro. Y está bien que así sea, ¿no? Está ¿Y qué perfecto. tipo de convocatoria harían a nivel para ingresar más mujeres al Ministerio de Obras Públicas? Mirá, lo que ¿Por nosotros en los concurso? protocolos, en los programas, he dicho en el programa Argentina ACE, en el programa de infraestructura sanitaria, en el programa de los centros de desarrollo infantil, donde estamos promoviendo la construcción de centros para atención también de chicos, siempre consignamos que se priorizarán aquellas obras donde la paridad de género sea una cuestión visible. ¿Bien? Como norma número, no digo número uno, pero es parte de la normativa que nosotros pedimos, es que se propenda, porque tampoco hay que ir a la imposición del uno y una, porque a veces es muy difícil, ¿sí? Pero sí propender a que haya la mayor paridad de géneros posible. Creo. Esperemos que sí, ¿no? Bueno, Sí, me imagino. tenga fe que Pero obvio. lo importante es que nosotros estamos convencidos que queremos hacerlo, ¿sí? Y que no lo declamamos solamente y que de hecho, créeme que lo estamos haciendo. Ok. Bueno. Habíamos hablado del tema de la pandemia, que vos mencionaste. ¿Qué tipo de actuación tuvo el Ministerio de Obras Públicas en la pandemia? ¿Qué es lo que quiso priorizar en esa situación? ¿Hacia dónde Bueno, enfocó como, su actuación? Como hace un rato decíamos, viste que uno dice, nada es casual, las causalidades te van llevando. Bueno, la pandemia, nosotros veníamos, el ministro nos había trazado algunas líneas ya diseñando los esquemas de abordaje
de volver a poner a la obra pública en el lugar que tenía que estar, y la pandemia realmente nos golpeó. Nosotros, para que te des una idea, el 12 de marzo hacíamos el lanzamiento de la Argentina AC, en su versión mano de obra intensiva, municipios y todo eso, y ese día se estaba editando el decreto que disponía, ese día, el día previo, una cosa así, el día 16, creo, 19, ya era la restricción total, ¿sí? Claro. Entonces, digamos que ante lo que venía sucediéndose, rápidamente se notó que había que tener un abordaje serio sobre el sistema de salud que crujía. Y ahí fue que, en acuerdo con Salud, ¿sí?, se trabajó sobre la implementación de un dispositivo de asistencia en la emergencia para reforzar el sistema de salud desde lo edilicio. Ahí se previó la primera intervención, fue la adquisición a través de un NOPS, que es un organismo que depende de Naciones Unidas, para asistencia en la emergencia, justamente para proveer de pabellones hospitalarios modulares, que son como si fuesen construcciones hechas en seco, creo que el material es chapa o algo por el estilo, no tengo bien detallado, pero que son unidades sanitarias prearmadas que se instalaron en la provincia de Buenos Aires junto a los UPA, en gran parte, o los hospitales o salas, y también en el interior del país, frente al lado de hospitales, como complementario y tendientes a robustecer el sistema de salud que existía hasta ese momento, dotándolo no solamente de la cáscara, sino también de todo lo que adentro conlleva, ¿no? Camas, respiradores, de equipos de oxígeno, todo lo que tuviera que ver con la puesta en funcionamiento y no ser una cáscara vacía. Y la verdad que eso nos llevó a actuar rápido, creo que actuamos muy diligentemente, tratamos de que las cuestiones administrativas no frenaran la implementación de todo esto. A veces se tiene mucho miedo de decir, no, esto podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Miren, ¿es esto o agrandemos los cementerios? No, preferimos hacer esto. Claro. Y a partir de ahí tuvimos una actividad muy, digamos, de mucho trabajo en reforzar todo el sistema de salud, ¿sí? No solamente, digo, en el primer cordón, sino en toda la República, en toda la República. Y es el día de hoy que se sigue haciendo. No es que lo hicimos y ya está. Es el día de hoy que se siguen haciendo. Se hicieron luego los centros de aislamiento, los CAS para el servicio penitenciario, porque también ahí teníamos alguna situación muy dificultosa, ¿sí? Que si bien no fueron unidades de internación, sí fueron unidades de aislamiento como para ir teniendo ahí asistidos al personal que está alojado en el servicio penitenciario, y recién trasladarlo cuando el síntoma fuese de hospitalización. Luego eso también fue de la mano de los centros de aislamiento también en los centros turísticos, donde se fueron implementando para efectivamente reforzar y poder tener de la mejor manera posible en los lugares vacacionales, ante la presentación de contingencias, lugares para reforzar los hospitales. Hay centros turísticos que por ahí tenían 3 o 7 camas de terapia intensiva, porque nunca se requirió mucho más que eso, ¿no? Porque no. Así que eso fue lo que la pandemia como sello nos fue poniendo también, pero a la par de ello fuimos trabajando mucho en esto que yo les decía, la Argentina hace, en volver a generar empleo, a volver a generar obra, ejecución de obra, porque no era solamente lo sanitario, sino también lo económico, la vida activa, no solamente la cuestión de atender a la atención de la pandemia, sino atender a la atención del resto de la Argentina,
en la puesta en marcha con relación a la obra pública. Qué gran desafío, ¿no? Lo han sentido como un gran desafío. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, Está bueno, buenísimo. es sensacional Claro. que digas que está buenísimo, porque me imagino que debe haber sido fuerte para ustedes. Ujú. Y con Pero respecto a las infraestructuras de los hospitales, ¿vos pudieron mejorar esa situación, además de haber puesto el tipo de obra que decía cercano a los hospitales? ¿O ciertamente, pudieron mejorar la infraestructura? ciertamente, sí, sí, claro. Esto es una valoración personal, ¿eh? Hoy siguen muchos quejándose bueno, las últimas medidas creo que empezaron a tener el impacto de aliviar un poco la saturación, pero estamos al 90%, estamos al 70% de ocupación, ¿sí? Imagínense si no hubiésemos hecho eso en aquel entonces, hoy lo Claro, que sería, ¿sí? no. Claramente ha sido muy, muy atinada la acción de gobierno desplegada, muy atinada, muy atinada. Carmen, perdón, te interrumpí, ¿querías hacer alguna pregunta? Perdón. No, bueno, hablando de esto, quería preguntarle si se tomó más gente en el ministerio para acudir a todas estas situaciones, ¿no? El tema del COVID para las obras. ¿Se entiende? Sí, mira, Digo, nosotros, como te decía recién, somos un ministerio nuevo porque se creó y a partir de ahí hubo que generar mucha estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba diezmada, créanme que estaba diezmada el sector de obras públicas, ¿sí? Dentro de lo que era el Ministerio del Interior. Así que sí, que obligó a llevar adelante la contratación de más gente para todo lo que tenga que ver con el contralor y con la ejecución, la evaluación, todo el trabajo de evaluación. Ustedes no se dan una idea de lo que ha sido la evaluación de los proyectos. Pero insisto, también hemos acudido a estas herramientas de organismos internacionales que nos han sido de gran ayuda, que nos han brindado un blindaje en cuanto a la transparencia, que para nosotros era importante, porque la verdad que trabajar con Naciones Unidas nos ha permitido a nosotros poder exhibir esta transparencia que realmente pregonamos. Así que, bueno, nada, se ha contratado mucha gente, sí, es cierto, se ha contratado mucha gente. claro, te hago una pregunta. Con el tema del contratista, ¿no? Antes de la pandemia, que ya tenía planeado la ejecución de una obra, y sucedió esto, que nadie lo esperaba. El tema del presupuesto, ¿qué pasa con eso? Porque se pacta un presupuesto antes, previo a la ejecución de la obra, y bueno, obviamente los números ya a esta altura son otros. ¿Qué pasa con eso? Mirá, en términos generales, a ver, yo te puedo hablar de lo que es obra pública, de lo que son las obras privadas, seguramente habrán tenido más problemas que nosotros, ¿sí? Porque entre privados habrá sido más difícil, aunque siempre, ¿no? En materia privada está dolarizada. A nosotros nos atravesó también esta cuestión de brindar asistencia financiera, tener proyectado un presupuesto determinado y que la pandemia y que también lo que era la inflación te llevara puesto en algunas cuestiones. Tratamos de trabajar de un modo tal que los presupuestos fuesen los más ajustados posibles para que no se nos fueran desfasajes económicos. Entonces tratamos de ajustar a la realidad lo más posible. Y realmente en el régimen del ámbito público nacional existe el decreto 691 del 16 que permite la elaboración de redeterminaciones de precios para el caso de desfasaje. Y bueno, seguramente en algunas de las obras van a tener que atenderse, porque hay obras que son de largo aliento, ¿sí? Que son varios años de ejecución y que no van a poder sostener un presupuesto inicial, ¿sí? Pero que está contemplada esta posibilidad de eventualmente sufrir algún reajuste en el viaje. Perfecto. ¿Bien? Lo hemos absorbido de una manera impresionante. No, pero aparte de las preguntas que teníamos armado, él, a medida que iba contando todo, yo estaba contestando prácticamente todo. Bueno, gracias. Muy didáctico. Es Bueno, un me lujo, alegro. es un Me lujo alegro. tenerlo a Marce. Sí, no, Realmente aparte es un habla lujo. con una... Y él es así, él es con así. una Bueno, pasión que...
Está bien, ya está. No, qué verdad. Les Somos agradezco, tu club de fan, tu club de les fan. agradezco, después charlamos por privado. Bueno, con respecto a los ingresos que han establecido el Ministerio de Obras Públicas, que tienen que ingresar mujeres, bueno, acá estamos, Bueno, ¿no? bien, bien. No, Muy bien, Elcita, muy bien. No, la verdad que realmente él explica que uno que está fuera de todo ese ambiente, que realmente uno no lo entiende, lo puede explicar y baja eso, allana para que todos lo podamos entender. La verdad que ese es el rol de Marcelo, que también en el colegio, nuestro ex vicepresidente, realmente del Colegio de Abogados de San Martín, un querido amigo, ya sabemos cómo es él. La verdad que es un lujo para obras públicas que lo tengan a él, porque es un gran... Absolutamente. También Gracias. él resuelve conflictos, porque viste que no todo el mundo tiene esa facilidad de poder llegar a la gente y saber resolver. Hay otros que hacen más lío, que generan conflictos en vez de solucionarlos. Él es un gran solucionador de conflictos y la verdad que es un gran conciliador, y eso es lo que necesitamos, y más en esta época, ¿no? Una época tan crítica que lo vemos, porque ¿qué íbamos a pensar que íbamos a pasar? Se nos va la vida peleando al pedo, perdón, Claro, al divino botón. pero ¿qué íbamos a pensar, Marce, que íbamos a estar viviendo esta pandemia? Que es terrible lo que vemos. Yo qué sé, yo por eso estoy contenta y tenemos al mejor ahí, del otro lado, que nos está representando a todos. Y a No, todos aparte y lo todas. hace con Igual te voy a decir una absoluta cosa. pasión. Y no todo el mundo lo hace con tanta pasión. Se nota la pasión con que lo hace. Es maravilloso. Gracias. Sí, realmente que sí. Igual les voy a decir una cosa. No se enojen ustedes dos. La mejor es Andrea porque me convocó. Obviamente. Obviamente. Obvio. No, acá somos Bueno, todos. bueno, Mirá yo les qué agradezco conductores. enormemente el Qué rato que me conductores. dieron. Les Bueno, agradezco yo lo que enormemente el rato quisiera, que me dieron. Marce, que nos dejes un mensaje, para esta población que estamos tan mal, danos un mensaje de esperanza, te escuchamos. A ver, bueno, gracias, es una responsabilidad muy importante. Yo lo único que puedo decir es que traten de hacer lo que uno trata de hacer todos los días, es levantarse, mirar el cielo y decir, hoy voy por un día más, vamos para adelante, que salimos de esta, no nos frene, que no nos frene la máquina del no se puede, ¿sí? Nosotros tenemos que salir adelante porque para eso estamos, porque si no nos ponemos un objetivo no tiene mayor sentido. En lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, que es la otra gran parte que a mí me ocupa y me preocupa muchas veces, es decirle a mis queridos colegas que no bajen los brazos tampoco, que no piensen en cierro el estudio, que traten de ver cómo hacer, que traten de apelar a inventiva, asociaciones, hoy más que nunca es tiempo de charlar con el colega y ver cómo comparten, cómo resuelven, cómo concilian, cómo se allanan, para poder resolver los conflictos, no solamente del abogado litigando, sino de su cliente, que muchas veces está preso de la resolución. Así que bueno, como dijo Horacio Cavallo, no me bajé los brazos. Totalmente. Gracias Gracias, por el tiempo Marce. que me dedicaron. Muchas gracias. Sabemos lo ocupado que estás, te agradecemos. Bueno, Elsa, y qué puedo decir, Carmen, 2 campeonas, unas diosas Genias. totales. Así que bueno, Adiós, agradezco de gracias. corazón. Bueno. Y bueno, los saludo a todos y a todas y nos vemos mañana en otra entrevista. Los quiero. Gracias. Cariño. Buenas tardes. Adiós. Chao, chicos. Hasta Chao, luego. chao. Bye.